Saludos, apreciados espectadores. Soy Marco Aurelio, y en este día nos aventuraremos en un viaje filosófico para conquistar a nuestro peor enemigo, la procrastinación. Así que les ruego presten atención a estas claves que he descubierto a lo largo de mi existencia, y unidos triunfaremos sobre esta tentadora adversidad. Hoy, en medio de esta fastuosa puesta en escena, me encuentro frente a ustedes como un emperador y filósofo romano, cuyo legado ha trascendido a través del tiempo. Sin embargo, quiero que comprendan que, más allá de mis títulos y logros, soy simplemente un ser humano con virtudes y debilidades, alguien que ha lidiado con la procrastinación como cualquiera de ustedes. Al emprender esta travesía hacia la superación personal, es importante recordar que la procrastinación es una fuerza sutil pero poderosa que nos aparta de nuestros objetivos y sueños más preciados. Es como una tentación aparentemente placentera que nos invita a posponer nuestras responsabilidades y compromisos, llevándonos por caminos que nos alejan de nuestra autorrealización. Es en estos momentos cuando debemos recordar que la vida es efímera y que cada instante cuenta. Nos encontramos en un continuo fluir del tiempo, y si no actuamos de manera diligente, dejando a un lado la procrastinación, corremos el riesgo de perder valiosas oportunidades que no se repetirán. La clave para vencer la procrastinación radica en la autodisciplina y el cultivo de hábitos positivos. Enfrentar nuestras responsabilidades con determinación y en el momento adecuado es esencial para alcanzar el éxito en cualquier empresa que nos propongamos. En esta travesía, también descubriremos la importancia de ser compasivos con nosotros mismos. No somos infalibles, y es natural cometer errores en el camino. La autocompasión nos permitirá levantarnos de las caídas, aprender de nuestras experiencias y continuar adelante con mayor fuerza y sabiduría. El combate contra la procrastinación es una lucha interna que requiere coraje y perseverancia. Pero confío en que, siguiendo estas claves y enfrentando esta batalla juntos, alcanzaremos el dominio de nuestras acciones y forjaremos un camino hacia una vida plena y satisfactoria. Que esta búsqueda filosófica nos ilumine y nos inspire a abrazar la acción con determinación y gratitud. Acompáñenme en esta travesía, y juntos, como seres humanos en constante evolución, triunfaremos sobre la procrastinación y alcanzaremos la grandeza que yace en nuestro interior. Adelante, hacia el triunfo sobre la procrastinación y hacia una vida plena. La procrastinación, esa enigmática conducta humana que nos conduce a posponer lo importante para otro momento, nos revela mucho sobre nosotros mismos. En esta tranquila biblioteca, donde la sabiduría de los siglos se encuentra resguardada en los libros, es el lugar ideal para adentrarnos en las profundidades de nuestro ser y explorar las raíces de esta práctica. Marco Aurelio nos enseñó la importancia de la autorreflexión y cómo nuestras acciones están intrínsecamente conectadas con nuestros pensamientos y emociones. Al examinar detenidamente nuestra inclinación a procrastinar, descubrimos miedos subyacentes, como el temor al fracaso, a la crítica o a la falta de habilidad. Esos pensamientos limitantes nos impiden avanzar y nos conducen a la inacción. Sin embargo, si aplicamos los principios estoicos en nuestra vida diaria, podemos encontrar la fuerza para resistir la tentación de procrastinar. Al entender que el futuro es incierto y que solo tenemos control sobre nuestras acciones presentes, podemos concentrar nuestras energías en el aquí y ahora. En lugar de dejarnos llevar por la distracción y la complacencia momentánea, podemos cultivar la disciplina necesaria para hacer frente a nuestras responsabilidades. La conexión con nuestro propósito también desempeña un papel fundamental en nuestra lucha contra la procrastinación. Al recordar constantemente nuestras metas y aspiraciones, encendemos una llama interna que nos impulsa a avanzar. Asimismo, debemos aprender a celebrar los pequeños logros y reconocer que cada paso, por insignificante que parezca, nos acerca un poco más a la excelencia. En este jardín de introspección, cultivemos la paciencia y la compasión hacia nosotros mismos. Todos enfrentamos momentos de debilidad, pero no debemos permitir que la culpa nos atrape en un ciclo vicioso de procrastinación. En cambio, veamos cada tropiezo como una oportunidad para crecer y mejorar. Recordemos también la importancia de un enfoque equilibrado. Descansar y permitirnos momentos de recreo no es sinónimo de procrastinar, siempre y cuando estos momentos estén bien gestionados y no se conviertan en hábitos que nos impidan alcanzar nuestras metas. Así, en este ambiente sereno y propicio para la reflexión, renovemos nuestro compromiso de vencer la procrastinación. Aprendamos de Marco Aurelio y apliquemos su filosofía en nuestras vidas, cultivando la fortaleza interior para superar nuestros obstáculos mentales.
Con cada paso firme y decidido, nos acercamos a una existencia más plena y realizada, en la que la procrastinación pierde su poder sobre nosotros, dejando espacio para el crecimiento, el logro y la autorrealización. El autodominio, en mi opinión como Marco Aurelio, es una cualidad esencial para el crecimiento personal y la consecución de nuestras metas más elevadas. No solo nos brinda la capacidad de superar la procrastinación, sino que también nos ayuda a forjar una voluntad de acero capaz de resistir las tentaciones y distracciones que, constantemente nos rodean. En la búsqueda de autodominio, es fundamental aprender a controlar nuestros impulsos. Reconozcamos que somos seres impulsivos por naturaleza, pero eso no significa que debamos ser esclavos de nuestras emociones. Al contrario, debemos cultivar la capacidad de detenernos, reflexionar y actuar de manera consciente y deliberada, en lugar de dejarnos llevar por impulsos momentáneos que nos desvíen de nuestros objetivos. En nuestro camino hacia el autodominio, es crucial mantener el enfoque en lo que verdaderamente importa. Las distracciones abundan en nuestro entorno moderno, desde las redes sociales hasta las innumerables responsabilidades cotidianas. Sin embargo, si aspiramos a alcanzar nuestras metas más preciadas, debemos aprender a desviar nuestra atención de lo superfluo y dirigirla hacia lo esencial. Esto implica tomar decisiones conscientes sobre cómo invertir nuestro tiempo y energía, priorizando lo que nos acerca a nuestros propósitos y desechando lo que nos aleja de ellos. La lucha contra la procrastinación no es sencilla, pero con autodominio, podemos resistir la tentación de postergar nuestras responsabilidades. Visualicemos claramente nuestras metas y objetivos, imaginemos el camino que debemos recorrer para alcanzarlos y mantengamos en mente el motivo profundo que nos impulsa hacia ellos. Al hacerlo, crearemos una especie de barrera mental contra la procrastinación, fortaleciendo nuestra resiliencia ante las distracciones que puedan surgir. Es esencial recordar que el autodominio es un viaje continuo, un proceso de mejora constante en el que no se espera la perfección absoluta, pero sí el esfuerzo inquebrantable por alcanzarla. No debemos desanimarnos ante los desafíos que puedan surgir, sino verlos como oportunidades para crecer y fortalecer nuestra determinación. El autodominio es la herramienta más poderosa para superar la procrastinación y alcanzar nuestras metas más elevadas. Nos permite controlar nuestros impulsos, mantener el enfoque en lo esencial y resistir la tentación de postergar. Al cultivar esta virtud, forjamos una voluntad de acero que nos impulsa hacia el éxito y nos aleja de la complacencia momentánea. Así, como Marco Aurelio, abrazo el desafío del autodominio y lo considero esencial en el camino hacia una vida plena y significativa. El tiempo, ese recurso tan preciado que fluye incesantemente en el río de la vida. Aprovecharlo al máximo es clave para alcanzar la excelencia en todos los aspectos de nuestra existencia. Así como Marco Aurelio supo aprovechar su tiempo para gobernar y filosofar, nosotros también debemos aprender a planificar y priorizar nuestras tareas según su importancia y urgencia, sabiendo que cada momento perdido no se puede recuperar. Establezcamos horarios realistas y honremos nuestro compromiso con el tiempo asignado a cada actividad. Si bien es cierto que algunas ocasiones pueden presentarse imprevistos, una buena planificación nos permitirá tener la flexibilidad necesaria para afrontarlos sin desviarnos completamente de nuestro rumbo. Enfrentemos el día a día con determinación y enfoque, conscientes de que cada minuto bien empleado nos acerca a nuestras metas. La disciplina juega un papel esencial en esta gestión del tiempo. Al igual que el antiguo emperador romano dirigía con firmeza su ejército, nosotros debemos ejercer una autoridad interior que nos lleve a cumplir con nuestros compromisos y responsabilidades. A menudo, la tentación de postergar surge, y es ahí cuando debemos recordar la enseñanza de Marco Aurelio. El tiempo es un bien preciado y limitado, y no podemos permitir que se disipe como el humo en el viento. La procrastinación, ese enemigo silencioso, nos arrebata momentos valiosos y nos impide alcanzar nuestro potencial máximo. Para vencerla, debemos reconocerla y enfrentarla con determinación y autocontrol. Fijemos nuestras metas y objetivos, y trabajemos cada día con pasión y entrega para alcanzarlos. La vida nos brinda infinitas posibilidades, pero solo si aprendemos a administrar nuestro tiempo con sabiduría, podremos abrazarlas plenamente. No olvidemos la importancia de la priorización. Así como Marco Aurelio distinguía las tareas esenciales de las secundarias, nosotros también debemos evaluar qué actividades contribuyen verdaderamente a nuestro crecimiento y bienestar. Enfoquémonos en lo importante, dejando de lado las distracciones y superficialidades que solo nos alejan de nuestro propósito. En conclusión,
La gestión del tiempo y la priorización son herramientas fundamentales para forjar una vida plena y significativa, siguiendo los pasos de aquellos grandes líderes y filósofos que nos precedieron. Aprendamos de Marco Aurelio y su filosofía estoica, y apliquemos su sabiduría en nuestra cotidianidad. Cada segundo cuenta, y solo nosotros tenemos el poder de decidir cómo invertirlo. Avancemos con diligencia y sabiduría, creando un legado de acciones bien encaminadas y una vida de realización y propósito. En este mundo tan acelerado y lleno de distracciones, la gratificación demorada se ha convertido en una habilidad sumamente valiosa. El maestro filósofo Marco Aurelio nos recordaba que, al dominar esta virtud, podemos alcanzar mayores niveles de autorreflexión y autodominio. Es cierto que a menudo nos sentimos tentados a buscar la satisfacción inmediata, a ceder ante nuestros deseos inmediatos sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Sin embargo, al abrazar la gratificación demorada, nos volvemos capaces de resistir esas pulsiones momentáneas y nos enfocamos en lo que realmente importa. No debemos olvidar que el camino hacia el éxito y la autorrealización está lleno de desafíos y sacrificios. A veces, es tentador buscar atajos o tomar decisiones fáciles, pero esas elecciones suelen llevarnos lejos de nuestros objetivos más profundos. Es como si Marco Aurelio nos estuviera susurrando al oído, aconsejándonos que abracemos la paciencia y la perseverancia en nuestra búsqueda de la excelencia. Es cierto que no siempre resulta sencillo posponer las recompensas y mantenernos enfocados en el trabajo arduo y constante, pero es precisamente en esos momentos de tentación cuando debemos recordar las palabras del sabio emperador romano. La verdadera recompensa del éxito no solo reside en el resultado final, sino también en el proceso que nos lleva hasta allí. Cada paso que damos en la dirección correcta merece ser reconocido y celebrado. Además, la gratificación demorada nos enseña a valorar el tiempo y los esfuerzos invertidos en cada logro. Al retrasar la recompensa, nos damos cuenta de que cada pequeño paso es esencial para construir el camino hacia la grandeza. Así, cada victoria se vuelve más significativa, y aprendemos a disfrutar del proceso mismo, no solo del destino final. En última instancia, al seguir los consejos de Marco Aurelio y abrazar la gratificación demorada, nos transformamos en seres humanos más sabios y plenos. La satisfacción que sentimos al alcanzar nuestras metas se convierte en un combustible poderoso para continuar, avanzando y superando obstáculos. Por lo tanto, busquemos en nuestro interior la fortaleza para resistir las distracciones y tentaciones fugaces, y en su lugar, enfoquemos nuestra mente y corazón en la satisfacción duradera que proviene del autodominio y la realización personal. Que la sabiduría de Marco Aurelio nos guíe en esta búsqueda constante de crecimiento y excelencia. Demorada es el arte de recompensarnos a nosotros mismos tras completar nuestras tareas. A menudo, sucumbimos a la tentación de posponer nuestras responsabilidades, encontrando excusas para evitar enfrentarnos a lo que debe ser hecho en el presente. Sin embargo, el reconocimiento de este comportamiento es el primer paso hacia la transformación personal. Así como Marco Aurelio sabiamente nos exhorta, vencer la procrastinación es cultivar un camino hacia el éxito y la autorrealización. En nuestra constante lucha por superar la procrastinación, debemos recordar que el triunfo no solo radica en la finalización de una tarea, sino en la adquisición de la autodisciplina que nos permita encarar cada reto con diligencia y perseverancia. Al liberarnos de la carga de la postergación, nos abrimos a nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo, expandiendo nuestras habilidades y conocimientos. Celebrar nuestros logros, por modestos que puedan parecer, es esencial para mantenernos motivados y comprometidos con nuestro camino. Cada paso adelante, cada tarea cumplida, merece ser reconocido y recompensado, no solo por su resultado tangible, sino por la valentía y determinación que hemos demostrado al enfrentarla. Es en este reconocimiento que hallamos la fuerza interior para continuar avanzando, alimentando así un ciclo virtuoso de superación personal. En la búsqueda de la autodisciplina, también debemos aprender a perdonarnos por nuestras fallas. Nadie es perfecto, y es natural que en ocasiones caigamos en la tentación de la procrastinación. Sin embargo, el verdadero aprendizaje proviene de reflexionar sobre estas experiencias y comprender cómo mejorar en el futuro. La autocompasión y el enfoque en la mejora continua son fundamentales para nuestro crecimiento personal. Así que, amigos míos, sigamos las sabias palabras de Marco Aurelio. No dejemos que la procrastinación robe nuestra vida. Aprendamos de nuestras fallas, busquemos la autodisciplina y enfoquémonos en lo que realmente importa.
Al hacerlo, construiremos una base sólida para un futuro de éxito y realización personal, donde nuestros sueños y aspiraciones se conviertan en una realidad. Desde esta mirada firme y positiva, enfrentemos el futuro con coraje y determinación. Cada día es una nueva oportunidad para crecer, aprender y avanzar hacia nuestros objetivos. Gracias por acompañarme en este viaje filosófico. Si este vídeo te ha sido útil, te invito a darle un me gusta y suscribirte al canal para seguir explorando juntos las profundidades del pensamiento. Nos vemos en el próximo episodio. Salve.